Carlos, bienvenido. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, amigos, yo soy Alfredo Calzadilla. Como siempre, les acompaño en este live desde Talentos Sin Fronteras. Hoy vamos a hablar con Carlos Marcano Lares. Carlos Marcano es mentor y coach empresarial. Tiene más de 25 años en el desarrollo integral de áreas de mercadeo y ventas. Es también facilitador de aprendizaje cognitivo y conductual. Y precisamente vamos a hablar con él de cosas que están relacionadas con todo esto, con el mercadeo, con las ventas, con el aprendizaje cognitivo y con la conducta. Vamos a hablar de la programación neurolingüística. En primer lugar, bienvenido, Carlos. Gracias Alfredo, muchísimas gracias, ¿verdad? Súper a gusto de estar aquí. Por ahí justamente Dulce está diciendo hola, que fue mi compañera de ruta en la formación para ser facilitadores profesionalmente en esa parte cognitiva y conductual. Un gran saludo, Dulce, desde aquí de Panamá. Y bueno, veo que se te sigue conectando gente Sí, por cómo allí. no. Este, Maigualiza 71, bienvenida. Así es. Mira, muchísimas gracias. Sí, PNL, el coco, yo lo llamo, de algunas instituciones, de algunas empresas, algunas porque creen demasiado en eso y otras porque no creen. Entonces, Ujú. bueno, va a ser muy interesante este tema de qué se trata, sobre todo que me pediste que lo habláramos enfocado a lo que es la marca personal y enfocado también a lo que es la búsqueda efectiva de empleo, De ¿no? Para trabajo. cómo ¿Cómo hacer, no? para lograr, cómo emplear esas herramientas para lograr calificar en una entrevista de trabajo, ¿no? Perfecto. Y el asunto viene porque el otro día que estábamos haciendo el live con Karen Ábrego, estábamos hablando de conocer al interlocutor y tocamos el punto de la PNL, no lo desarrollamos profundamente, pero nos quedó en la agenda tocar este tema, ¿no? Y qué mejor que tocarlo con Carlos Marcano, y vamos a hablar precisamente de esos puntos, del tema de la marca personal, del tema de la búsqueda efectiva de trabajos, de cómo está planteándose eso en estos tiempos de coronavirus, por el tema de lo digital, de la cuarentena, de las distancias. Y ciertamente, como decía Carlos, es como un coco, aunque la PNL yo siento que como que se ha asentado hace algún tiempo, unos 10, 15 o 20 años tal vez, Quizás había más. mucha gente hablando de PNL y confundiendo acerca de la PNL. A mí me encanta la PNL, pero por el otro lado también me da miedo, porque hay mucha gente que lo vende como si fuera una fórmula mágica y no funciona así Así realmente. es. Pero bueno, Carlos ya nos va a llevar por ese camino y nos va a explicar. Yo te preguntaría de una, Carlos, ¿qué es la PNL? O incluso con esta introducción que acabamos de hacer, ¿qué no es la PNL? Yo creo que es mejor pregunta, yo creo que es más conciso hablar, Ok. hablar de eso. No, mira, primero que nada, a mí me gusta siempre contextualizar un poco. Y tú comentabas hace un momentico que era, bueno, en este momento que está pasando, y inevitablemente el tema es el contexto, en lo que estamos y lo que está pasando cada quien. Y lo otro es que comentabas también de, bueno, de qué es lo que pasa con la PNL, por qué da miedo a veces, porque se confunde con que fuera una fórmula mágica. Entonces, yo creo que este tipo de encuentros son para hablar, por lo menos así yo siempre lo intento hacer de la forma más llana posible, para que sea, como yo lo Claro, llamo, como agua potable para todos, porque también me ha tocado ver algunos live o algunas presentaciones donde se empieza a hablar desde el punto de vista técnico, como que estuviera hablando para otros panelistas o coaches o mentores. Entonces, bueno, la audiencia queda un poquito así con ese sin sabor de, perdón, de cuando van al médico, que el médico o al mecánico, que le dicen un montón de cosas que uno no entiende, ¿no? Entonces, mira, yo lo resumo siempre en algo muy sencillo, que es una herramienta, es una técnica para aprender a comunicarse efectiva y asertivamente. Que tú dices, ah, bueno, wow, el agua tibia. No, no es el agua tibia, porque está compuesta de una cantidad de elementos que tienen que ver con la persona y principalmente y esencialmente con los sentidos. Entonces, para decirlo un poquito más conceptualizadamente, es cómo la persona interpreta la realidad y cómo
interpreta los sucesos que está viendo, lo que está escuchando o lo que está sintiendo en un determinado momento. Para lo cual es muy, muy importante que cuando lo conozcas, empieces por ti mismo, empieces a saber, bueno, qué es lo que estoy pensando y qué me hace decir esto, y muchas veces qué estoy diciendo, qué estoy verbalizando. Y ahí conecto con el tema que decías, y lo tocamos un poco más adelante, pero aquella fórmula mágica de la PNL, bueno, no, mira, que tú te programas y dices, me va a pasar esto, y no te pasa, pero no te va a pasar, porque no es así de sencillo, porque no es, hay un chiste famoso que es, bueno, no es como el secreto, aunque sabemos el secreto de por qué no funciona el secreto, ¿no? Entonces, aunque sea la lengua, es más o menos así, es más o menos así, es un tema de que, pues, bueno, hay que, primero que nada, concientizar, entenderlo, de qué se trata. Puede ser muy sencillo desde un punto de vista y muy complejo desde el otro punto de vista, ya desde el punto de vista de análisis transaccional, comunicacional, para hacer evaluaciones complejas en una negociación o en una entrevista, pero sirve también para el día a día, para el cómo yo me comunico, cómo me proyecto, desde el punto de vista de marca personal, que todos somos una marca, desde el empleado, desde cualquier nivel, desde el empleado de mantenimiento hasta el CEO o a cualquier persona del rango que sea, pues tiene una presencia, tiene una forma de comunicarse, tiene un estilo, tiene unas preferencias, y en función de eso se comunica. Y en función de eso también entiende que es lo que hace que esto se empiece a poner interesante. Bueno, como eso de que en función de eso también entiende, bueno, que depende cómo yo esté seteado, como yo lo digo, cómo haya sido programado lingüísticamente desde pequeño, con la influencia de mis padres o de tus adultos que hayan sido responsables de la crianza de esos primeros años, vas a tener un nivel de influencia que va a ser más marcado o no. Entonces ya por ahí nos empezamos a meter un poquito en aguas más profundas de cómo entender esto. No sé si lo explico bien, alguna pregunta. Sí, no, y de hecho creo que sería interesante profundizar un poco en el tema de la programación, porque creo que a veces es lo que nos confunde. Nos quedamos con la parte neurolingüística y parece que la programación se hace solamente con repetirlo y repetirlo, como el chiste del niño que quería una bicicleta, quería una bicicleta y quería una bicicleta, y por decir que quería una bicicleta, pues no la tiene, pues por solamente decirlo. ¿Cómo se programa uno? Mira, tiene mucho que ver, primero, en primera instancia tú tienes normalmente a lo largo de la vida una cantidad de influencia desde chiquitico, que viene desde los padres, luego los profesores, maestros, etcétera, etcétera, que te pueden inclinar o no a cierto tipo de preferencia de cómo comunicar. Y ahí voy a entrar un poquito en lo que es la materia de la PNL, que esa forma de comunicarte o de entender el mundo a través de los sentidos que te comenté hace unos minutos, tiene que ver con el famoso sistema VAC, ¿no? Que es visual, auditivo y kinestésico. Entonces, bueno, tenemos la vista, los oídos, y kinestésico es nuestro tacto, pero también dentro de la kinestesia se incluye el olfato y el gusto. Entonces, ¿qué pasa? Tú pudiste haber sido criado, en un ambiente donde a tus padres les gusta mucho la música, o escuchaban mucho música, o tienes, no sé, influencias musicales, y su tipo de comunicación era así. Entonces eso va generando como que un patrón con el que tú te identificas, y es totalmente inconsciente. Igualmente, quienes son más visuales, igualmente quienes son más auditivos, hay personas que dicen, no, es que yo tengo muy mala memoria para los nombres, pero veo una cara y no se me olvida. Es una expresión muy común y tiene que ver con eso. Bueno, porque no escuchas atentamente, le pones poco cuidado, y tu sistema de representación para interpretar la realidad o lo que estás viendo es más visual, es más que tiene que ver con la vista, ¿no? Entonces por ahí va un poquito la cosa. Hay personas, y como te digo, si tienen alguna pregunta o si alguien quiere escribir alguna pregunta, con muchísimo gusto esto es interactuar. Yo trato de siempre decirlo con las palabras más llanas posibles. Como te digo, hay personas que les gusta muchísimo más tocar que ver, y les gusta acercarse, la proximidad, y te abrazan y te dan la mano y no te la sueltan, y te dan un beso y te dejan abrazado. Es una persona que te está dando señales de que es kinestésica, que le gusta tocar, que le gusta el contacto, y probablemente, como te dije, tenga que ver con que de pequeño pues haya tenido una mamá muy cariñosa, melosa, o un papá, etcétera, etcétera. Entonces,
no vamos a irnos al pasado, a lo que pasó allá, porque justamente la PNL se trata de eso, de conocer la herramienta, de entender cómo funciona y utilizarla como estrategia para decir, ah, bueno, si todos tenemos un canal de representación o de comunicación para ser efectivos, ¿cómo yo hago después que me conozco yo para entender a la otra persona y comunicarme mejor? Entonces Perfecto. empiezan a entrar otros elementos en el juego, que es la escucha, saber qué tipo de palabras utilizas. Por ejemplo, hay muchísimos elementos en los que se basa la PNL, que no es solamente decir, pues bueno, la visión, el oído y el tacto, sino también de esos cuáles pueden ser a lo mejor verbales y cuáles no. Entonces tú dices, ah, bueno, pero es que ya se le pone un poco de complejidad. Cuando tú estudias un poco el tema, tú por los tipos de palabras que una persona utiliza, puedes empezar a entender cuál es su canal de comunicación preferido. Te pongo el ejemplo, a alguien que te responde normalmente cuando le hace una pregunta o le hace un planteamiento en el trabajo, donde sea, y te responde diciendo, oye, yo no lo veo bien, oye, se ve muy bien, se ve fantástico, oye, o te responde con el veo por delante, dice, bueno, yo veo que podemos hacer tal cosa. Ese veo ahí, aunque es un elemento muy sencillo, y tú con eso no puedes hacer un diagnóstico de la persona, como te decía, hay otros niveles, pues tú tienes un elemento indicativo de que esa persona puede tener ese canal de representación. El visual. Exacto, visual. Entonces, en, en, en la medida que se va desarrollando la conversación, si tú has estudiado y tienes algunas técnicas o sabes 4 o 5 cosas, como yo digo, básicas sobre esto, tú puedes empezar con algunas preguntas muy precisas y muy estratégicamente pensadas, hacer preguntas para que en base a la respuesta de esta persona, confirmar. Y luego que sabes que efectivamente la persona, como te decía, por ejemplo, tiene una ascendencia sobre lo visual, pues bueno, tú empiezas a hablarles con elementos y con verbalización que tenga que ver con lo visual. Y eso hace que el canal de comunicación conecte inmediatamente y la comunicación sea mucho más fluida. Y eso es lo que hace que mucha gente, hace empatía mucho más rápida que otras, porque hay otras que, bueno, te cuesta entender cómo es la persona hasta que logras ponerte en la misma sintonía de comunicación, ¿no? Entonces, ocurre lo mismo con este ejemplo que te estoy poniendo con el no me suena. Oye, suena bien. Okay. Tú no estás hablando de una canción, como en el otro caso tampoco estabas hablando de un paisaje, sino a lo mejor de un planteamiento estratégico en la empresa. ¿Sí me sigues? Entonces, sí, cómo no. La persona al responderte, oye, no me suena, a mí no me suena bien eso, no me suena que es buena idea. Entonces ya son elementos de ese tipo, ¿no? Igual que el me siento, un poquito para hablarte de los tres. No, yo siento que eso no va a quedar bien, no va a salir bien. Yo siento que va a ser maravilloso. Entonces, pequeñas señales, y como esta hay muchísimas palabras que quien tiene el oído y el ojo entrenado para eso, pues lo detecta rápidamente, y por eso la PNL es una herramienta fundamental para el área de ventas, que es donde yo me he desarrollado mayor en mi trayectoria profesional, y es lo que me ha servido tanto para esa parte de coaching de ventas y mentoría en ventas, porque, bueno, cuando el vendedor, el gerente de ventas conecta con que hay una adicional a lo que es el producto, la empresa y todo lo demás, que es la ascendencia sobre la persona, a través de una técnica, bueno, lo hace poderoso para lograr algún negocio. Y bueno, por ahí más o menos es el tema de la... Bueno, antes de entrar en el tema de la marca personal, bueno, o entrando en el contexto de la marca personal, porque tiene que ver con eso, Elizabeth nos pregunta, con respecto al punto de la falta de retentiva de nombres, ¿qué consejo puede darnos para poder superar esa debilidad o una técnica para poder enfocar la mente en el nombre antes que lo visual? Ok, mira, hay varias cosas. La primera de todas es estar atenta, porque generalmente, y hay muchísimos estudios que demuestran que no es falta de retentiva, no es que tengas mala memoria, sino es falta de atención. Es decir, en el momento que te lo dijeron no estabas poniendo atención, porque precisamente a lo mejor eres tan visual que al momento de conocer a una persona, le das la mano, haces contacto visual, grabas la cara y en ese mismo momento la persona te dice el nombre y no lo escuchaste.
La persona Tu dijo mente algo, estaba, tú no lo sí, tu mente escuchaste. estaba grabándote la cara. Exactamente. Entonces no es que tienes mala memoria, no, es que no escuchaste. Entonces lo primero es estar atento, escuchar el nombre. Y si en el momento te das cuenta, hay muchas técnicas. Una es, oye, disculpa, ¿cómo es que me dijiste en el momento tu nombre? Ah, Elizabeth, Luisa, Carlos, Enrique. Y eso te ayuda a, bueno, ya cuando lo escuchas por segunda vez o lo repites, y hay otra técnica que es generar un anclaje. Hay una técnica que es que tú dices, ah, Luisa, bueno, Luisa, ¿cómo Luisa? Y lo asocias con algo que hace que no se te olvide. O que cuando la persona te dice, oye, ¿cómo es que se llama ella? No te acuerdas del nombre, pero te acuerdas de lo que anclaste para recordar el nombre, entonces te viene el nombre. Eso son, ya, fue Elizabeth, creo que escribió, ya te Sí, cómo dije no. 3 tips por lo menos. Si quieres otro, no vuelves a decir para ver. Yo Y, creo que, en y resumen, además estar dijiste, atento. sí, estar atento. Sí, 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 no, estar no, y atento, además escuchar, le escuchar. diste 3 tips y además dijiste 3 veces Elizabeth. Es decir, que hiciste el ejercicio de fijarlo. Exactamente. Yo, por ejemplo, soy diagnosticado muy visual. Entonces, lo que toca decir, yo he hecho ejercicio y he trabajado mucho en la parte auditiva porque, bueno, definitivamente es como que yo dijera ahorita, bueno, como te preguntó Petra, o lo puedo hacer, ¿O ¿no? cómo se llama? Sí. No somos perfectos, pero también ayuda que el nombrecito de Elizabeth apareció por ahí, y yo lo veo, entonces son una cantidad de técnicas que a fin de cuentas es práctica. Cuando tú practicas eso, entrenas tanto el ojo como el oído y como el tacto. Antes de entrar en lo de la marca personal, Sí. quiero comentarte que no somos exclusivamente visuales, auditivos o Mm. kinestésicos. Es imposible a menos que tengas una discapacidad pues, auditiva o verbal, una persona que sea muda o algo así, o invidente. Evidentemente, pues esa ecuación cambia. Pero todos tenemos los 3 sistemas de representación. Todos somos visuales, todos somos auditivos y todos somos kinestésicos. Lo que pasa es que uno de ellos es predominante sobre los otros dos, ¿no? Bien. Entonces, es una buena noticia para Elizabeth. Tú también eres auditiva, lo que pasa es que tienes que entrenar un poquito el oído y que tiene que ver con la escucha, básicamente, con escuchar, estar en el momento ahí presente. O sí, bueno. U otra técnica puede ser tratar de convertir ese dato auditivo en algo visual, ¿no? Exactamente. Es otra forma de lo que te hablaba del anclaje, asociar ese Sí. nombre con algo y eso queda ahí anclado en tu... yo lo hago muchísimo, a mí a veces no me viene un nombre, pero la persona la asocié a un hecho para que no se me olvide expresamente. Y a veces, hola, ¿cómo estás tú? Y después que tenemos un minuto hablando, que le digo el nombre, ¿no? Una técnica también que es muy importante de influencia es para ayudar a ese tipo de personas, como tú, Elizabeth, o como muchas otras que pueden estar escuchando. Hay una técnica de influencia que es para generar conexión. Entonces, es que cuando conozcas a alguien, por ejemplo, si es el caso que, oye, que no se me graba el nombre, tú conscientemente repitas tu nombre varias veces en la conversación. Es decir, hola, mucho gusto, Alfredo, ¿cómo estás? Chévere. Mira, bueno, y entonces en la conversación yo empiezo a hablar contigo y te digo, oye, tú sabes que la otra vez me dijeron, Carlos, tal cosa. Y yo dije mi nombre en ese momento y te lo recordé y te estoy ayudando. Pasa mucho cuando tú te Mm. encuentras con alguien que sabes que la persona le da pena, que no se sabe tu nombre. Es una técnica fantástica y también te ayuda a ti a no quedar borrado en la memoria de esa persona. Porque tú dices, bueno, a lo mejor no se grabó mi nombre, es una técnica también. Claro. Me ocupé de decírselo varias veces para que no tenga excusa pues, de que se le olvide. Sí, hay que Esa es hacerlo en una ambos. técnica buena. Sí, muy efectiva, muy efectiva. Bueno, precisamente entrando al tema de la marca personal, porque creo que estas cosas que estás hablando son de marca personal. El hecho de presentarme ante alguien con la cual voy a establecer una relación, ya sea de amistad, ya sea de negocio, ya sea de trabajo, pues estamos dejando la marca de quiénes somos nosotros de una u otra manera, ya sea que le esté influyendo, como dices tú, recordándole mi nombre para dejarle la marca de mi nombre, o ya Así es. sea para conectar con él si soy yo el que tiene problemas de fijar el nombre.
Exacto. Esa es la marca que dejamos en los demás a través de acciones concretas y cotidianas. Yo quería avanzar también, porque una de las cosas clásicas de la marca personal es el tema de los valores, que tiene que ver también con esto de lo que estamos hablando. Muchas veces cuando estamos definiendo nuestra marca personal o estamos evaluándonos a nosotros mismos, decimos cosas que a veces funcionan por arte de magia. Y lo hemos dicho en algunos otros lives, muchas veces yo quiero analizarme como una persona respetuosa, como una persona puntual, como que si no, mi cliente es lo primero, pero solamente se queda en decirlo, solamente se queda en ponerlo en el papel. ¿Cómo quieres tú tratar a tus clientes? Ah, bueno, yo quiero tratarlos con respeto, con puntualidad, con todo esto, pero es suficiente con decirlo y repetirlo y además fijarlo, porque hice la cartilla y dije que, bueno, yo soy un tipo respetuoso, pero ¿cómo convierto eso? ¿Cómo me programo? ¿Cómo programo esos valores en función de una marca personal? Mira, haciéndolo, ¿verdad? Con acciones. Es muchísimo, muchísimo más poderoso demostrar en llegar 3 veces puntual a una reunión que llegar tarde 3 veces y decir, oye, yo soy un tipo muy puntual, lo que pasa es que hoy me pasó esto y esto y esto. Vas a sentar un precedente de que aunque llegues temprano a las próximas 50 reuniones, Alfredo siempre llega tarde. Tristemente, es una cosa que sucede porque se crea lo que es el sesgo de información. Bueno, está el sesgado y seguramente alguien que no estuvo presente en esas 3 primeras reuniones puede escuchar algún día es que Alfredo siempre llega tarde y te va a conocer con la etiqueta que siempre llegas tarde, ¿no? Entonces, la congruencia, primero que nada. Si tú predicas ser puntual, sé puntual, llega puntual, ocúpate de llegar antes de tiempo, antes de la hora. Si tú, una de tus banderas es decir, bueno, yo le doy el mejor servicio al cliente porque yo soy el que lo atiende, mira, hay muchos, ahorita que nombraste los clientes, hay mucha gente de venta que dice, tú sabes que yo soy 24/7 y te atiendo cuando tú quieras, yo te llamo y estoy a la orden, y a las 5:30 lo llamas y no, que me llame mañana a las 8. Entonces, la congruencia es una cosa que es fantástica para generar enganche. Cuando tú estás trabajando desde el punto de vista de tu marca personal, y como decíamos hace rato, cuando eres una marca personal no necesariamente tienes que ser un producto comercial, es decir, no tienes que ser Alfredo Calzadilla, el super coach que tiene un emprendimiento y una cuenta de Instagram con no sé cuántos cursos y tú eres un producto, por decir como te estoy describiendo. Sí, 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 cómo no. Pero en tu casa tú eres una marca personal, tienes un estilo, tienes en tu empresa, en tu emprendimiento, en tu negocio, con tus amigos, tú eres una marca personal, porque, como te decía hace rato, tú tienes una presencia, un estilo, una forma de comunicarte, una forma de cómo te reconocen. Entonces, cuando tú quieres que eso cambie, cuando tú quieres, oye, mira, es que yo quiero que me perciban como una persona seria, sobrio, con poco jocoso, entonces tú tienes que empezar a actuar de esa manera, pero desde la congruencia, porque si lo sobreactúas porque quieres proyectarlo, pero a fin de cuentas no lo eres, porque no lo sientes, porque eso no está en tu razón de ser, en tu fibra, en tu corazón. No eso, está en tu programación. Sí, como digo siempre, eso no va para el baile. Eso, porque entonces no vas a ser bien percibido. Entonces tienes que, y si tú quieres, por ejemplo, oye, una oportunidad de mejora que yo he descubierto es que yo, no sé, te puedo decir, es que siempre termino opinando antes de tiempo y después que todos opinan, es que me di cuenta, oye, ¿verdad que yo me apresuré? Y eso te pasa con frecuencia. Entonces puede ser que dentro de tu marca personal tú puedas estar siendo etiquetado como, bueno, es que Alfredo no analiza, o es que, porque es que estamos llenos de prejuicios. Una de las cosas maravillosas que a mí me encanta y ¿cómo se llama? Me enganchó de la PNL es poder trabajar desde la separación de los juicios y desde la congruencia y desde el escuchar primero y preguntar y validar y después opinar, ¿no? Entonces, tú tienes que hacer el ejercicio de decir, oye, te estás como con ganas de que no puedes hablar, pero espera que los demás hablen. Escucha, aterriza un poquito todo y a lo mejor tu idea se va a sentar un poco y cuando opines va a tener una opinión un poco más profesional,
más técnica o más acertada. A lo mejor no más profesional y más técnica, pero sí mucho más acertada en el contexto del tema. Porque ¿qué pasa cuando opinas de primera instancia, cuando lo primero que te pasa por la cabeza es lo que dice? Eso no es programación neurolingüística, no estás haciéndote consciente de lo que quiere decir y mucho menos cómo lo quieres verbalizar, y mucho menos has identificado si tu auditorio es muy diverso y hay visuales, auditivos y kinestésicos, o si estás con una sola persona, un interlocutor que es totalmente visual y tú hablas desde tu kinestesia y que yo siento que eso no es así. Por eso existe el famoso dicho que yo digo lo que digo, entonces entiendes lo que entiendes, ¿no? Yo te puedo estar diciendo una cosa y tú desde tu mapa, desde tu sesgo de información y desde tu programación estás entendiendo otra cosa. Por eso... Es tu reptiliano hablando. Exactamente. Y puedes estar diciendo lo mismo a dos personas, solamente a dos personas, y cuando validas con las dos, una persona entendió una cosa y la otra entendió otra cosa. Y tiene que ver con eso, con cómo, y eso fue lo que te expliqué al principio, cómo cada quien descifra e interpreta a través de su sistema. Claro. Ahora, quiero profundizar un poco más, porque lo hemos dicho y le hemos dado vueltas, pero a veces yo puedo tener la dificultad de identificar eso. ¿Ok? Ponte que yo quiero hacer ese trabajo, puedo hacerlo por mi cuenta. Necesito a alguien que me observe y me diga, mira, Alfredo, tienes este canal o tienes esta programación ya hecha, no estás siendo congruente con esto. Porque se me hace que a veces es difícil, como dice el dicho, el mono no se mira su rabo. ¿Cómo hace uno para mirarse su propio rabo de paja y reprogramarlo cuando a veces puedo sentir que, bueno, pero es que las cosas son así, es normal y yo estoy haciendo lo correcto porque yo tengo que decir las cosas como las tengo que decir? Sí, mira, no me gusta responder con esta, ¿cómo se llama? Con esta palabra por delante. Depende, pero en este caso depende. ¿Okay? Okay. Depende de qué. Depende del nivel en que tú quieras o para qué tú quieras desarrollar esto. Una cosa es que tú puedas documentarte y puedas ver información o buscar asesoría, mentoría con un coach personal o con un coach empresarial. Y oye, mira, tengo esta oportunidad de aprendizaje, ¿cómo? Y él te va a enseñar, o ella te va a enseñar algunas técnicas de escucha, incluso del movimiento ocular. Eso ahorita te lo comento. El movimiento ocular es un chismoso, como decimos nosotros en bochinchero. Sí, en bochinchero. En el lenguaje bochinchero los ojos son los chismosos. Porque hay una técnica también que de acuerdo al movimiento ocular tú puedes tener, así como te dije las palabras, lo que es verbal y lo no verbal con ciertos movimientos, pues bueno, tienes que tener un ojo entrenado para ver eso en la persona cuando se comunica. Sin embargo, tú lo puedes hacer para tener una mejor comunicación en tu casa, con tus compañeros de trabajo, con tus padres, con tus superiores, con tus reportes, con tu familia. Hay muchos conflictos familiares, matrimoniales, padres e hijos que se han resuelto al entender que lo que pasa es que hay un canal de comunicación distinto y uno habla por aquí y el otro entiende por allá. Entonces, eso es una cosa. Ahora, si tú quieres aprender desde el punto de vista profesional, para, pues bueno, tú formarte y tú ayudar a tu equipo de trabajo, quizás no tengas que certificarte, pero tienes que estudiar en profundidad. O sea, la PNL es una de las herramientas del coaching. Yo hice primero coaching hace muchísimos años. Te pongo este ejemplo. Yo me certifiqué como coach internacional y después de varios años practicando yo conmigo con muchas cosas y mejorando, fue que me dije, bueno, ya ahorita yo puedo ayudar a otras personas, porque tienes que tener un nivel de conciencia, sobre todo. No hay que aprender una técnica, porque una cosa siempre conlleva a la otra y se te puede presentar un proceso. Eso es otro tema. Con la PNL pasa lo mismo, porque puedes tener un nivel muy avanzado. Y te decía, yo hice primero coaching y después hice PNL. Yo me hice una certificación completa y lo hice con Edmundo Velasco, que es uno de los gurús en esto, que estuvo 15 años trabajando, 15 o 20 años trabajando con uno de los co-creadores de la PNL, y estuvo dando la vuelta al mundo de la mano de él, generando programas. Entonces, bueno, tú aprendes
a cómo gestionar y transaccionar a través de eso profesionalmente, para quienes lo utilizamos como herramienta. Claro. Por eso te digo, depende. O sea, si tú quieres ir a un nivel, definitivamente hay que ser un practitioner de PNL, hay que certificarse para poder hacerlo responsablemente. Sin embargo, la PNL es algo que yo siempre incluyo en los talleres de venta, en los cursos de venta, de comunicación efectiva, porque es la base de muchísimas otras disciplinas como el coaching, y que es la comunicación. O sea, es saber entender cómo descifro lo que tú dijiste. Y entonces, dentro de eso está también aprender a preguntar. Por eso te digo, bueno, una cosa lleva a la otra. Entonces, tú me dices, oye, Carlos, es que yo no veo que eso esté funcionando. Ya va, cuando me dices que no está funcionando, ¿a qué te refieres? Oye, es que, y entonces me explicas. Pero yo puedo haberme quedado con eso y entonces a lo mejor me frustro y digo, mira, Alfredo me dijo que lo que hice está mal. Lo que yo estoy verbalizando es completamente distinto a lo que tú me dijiste. Y como lo interpreté es completamente distinto. Entonces por ahí va la cosa. ¿Cómo me hago entender? Y cómo aprendo a identificar. Esto sí es para todo el mundo. Hay herramientas, hay técnicas muy fáciles de cómo aprendo a identificar cómo soy más empático con el otro a través de su canal de representación. Entonces, simplemente aprende a escuchar. Eso es un gran reto, porque escuchar, la famosa escucha activa, que en todos los cursos lo vemos y lo dan, lo hemos escuchado no sé cuántas veces, bueno, termina siendo que no solamente escuchar, es ver, o es oler lo que está pasando para poder entender. Entonces, cuando empiezas a practicar eso, es mucho más fácil. Porque, bueno, con 2 o 3 acciones que tú identifiques, puedes decir, bueno, esta persona probablemente es así, y tú empiezas a comunicarte de esa manera. Por ejemplo, una muchacha, una joven o un señor que normalmente tú lo ves bien vestido desde el punto de vista de combinación, una persona que se combina la camisa con el cinturón y que tú lo ves que tiene, la muchacha tiene los lacitos rojos del mismo color que el cinturón y la cartera es roja y está maquillada, ¿es cierto? O sea, hay una armonía completamente visual que tú dices, oye, qué bella, qué bonita, arreglada está. Muy probablemente esa muchacha sea visualmente afectable, es decir, que tú puedes, a través de su canal de representación visual, ¿por qué? Porque, bueno, las personas visuales, esa es una característica física, y a lo mejor tú no lo sabes, no lo sabe el otro. Y después entramos en ese tema cuando vayamos al tema de la búsqueda de trabajo. Cuando tú vas a entrevistas, esa primera impresión, la PNL es una de las herramientas fundamentales de recursos humanos, sobre todo de selección, ¿no? Entonces, bueno, no solamente por cómo te van a ver, cómo te van a escuchar, cómo moviste los ojos, digo, ahorita te cuento un poquito más de eso. No, vamos a entrar de una, porque precisamente una de las cosas de la PNL, que yo lo asocio es con un tema de paradigma, según lo que estoy entendiendo. Todos esos datos que yo interpreto o que yo transmito forman un paradigma, una manera de entender el mundo, una situación o a la persona. Y cuando estamos buscando trabajo, muchas veces nosotros mismos nos metemos en un paradigma que está establecido. Y yo podría decir, en el caso de Talentos Sin Fronteras, donde trabajamos con refugiados, muchas veces, bueno, siendo migrantes también sucede, pero siendo refugiados sucede aún más porque estás en una posición de desventaja, o asumes que estás en una posición de desventaja, y eso influye mucho a la hora de buscar trabajo. ¿Cómo desprogramar eso o cómo actúa la PNL en ese proceso en el cual yo estoy buscando algo que necesito frente a alguien que me lo puede dar o no me lo puede dar o que tiene una idea preconcebida sobre mí? Claro. Mira, en primer lugar, lo que tú estás diciendo de esos paradigmas, o en coaching y en PNL se llaman creencias limitantes, pueden ser limitantes o empoderantes también. Puedes tener una creencia que eres el mejor del mundo, así como otros pueden tener una creencia que, bueno, yo no sirvo para tal cosa o no sirvo para nada, peor aún, como escuchas, ¿no? Entonces, lo primero, definitivamente, el tema,
hay que concientizar. Es decir, tú dices, bueno, estar consciente de que el 80% de lo que yo estoy interpretando tiene que ver conmigo, tiene que ver con la persona, no con lo que te están diciendo. Por eso es tan importante, como comentamos al principio, Elizabeth, escuchar y decir, bueno, mira, ¿qué es lo que esta persona realmente me quiere decir? Y salirnos del juicio con el que estamos escuchando. Esa es la tarea, esa es la parte difícil. Cuando yo digo difícil, es que es la que cuesta más lograr. Claro. Porque cuando tú empiezas a hablar, incluso hay en PNL se identifican lo que son los disparadores de ciertas creencias. Entonces, cuando yo te empiezo a decir, oye, tú sabes que mi mamá y la persona, cuando escucha la palabra mamá y está viviendo en el duelo de que se vino de su país o es refugiado y tiene tiempo que no ve a su mamá porque su mamá no está físicamente, esa persona se conectó con eso y empezó a volar en su pensamiento, en su sentimiento, en su tristeza o en lo que sea que le esté pasando por haber escuchado la palabra mamá. No sé si me explico. Sí, sí, cómo no. Entonces, la persona sigue hablando y es como que yo estuviera aquí, pero tú estás allá y te puedes perder un minuto de conversación, 2 y hasta 5. ¿No? Claro. Entonces, luego dices, oye, pero sí, ¿por qué? Si yo soy profesional en esto, si yo soy tan talentoso para esto, ¿por qué la persona a la segunda respuesta me dijo, bueno, ok, nosotros lo llamamos? Por ponerte un ejemplo, que esa es la técnica ¿Cómo antigua no? de entrevista, ¿no? Oye, porque no le hiciste clic, porque estabas disperso, porque en tus ojos vio que estabas pensando en otra parte, por tu movimiento ocular, cuando te sientas en un el reclutador de recursos humanos que tiene el ojo entrenado y tiene Claro. el oído entrenado y tiene, ¿sabes?, la experticia para ¿Cómo saber no? que tú no estás conectado con la entrevista y que probablemente no estés siendo distraído. Y bueno, ese no es el perfil que están buscando. Y a lo mejor te pierdes una tremenda oportunidad por eso. Entonces, Y no, no, y al contrario, también puede ser que por ese error la empresa se está perdiendo una oportunidad de un oro tremendo talento. contigo, claro, Así simplemente por es. ese detalle. Así es, por eso la técnica del entrevistador es tan importante y con el respeto Claro, de los profesionales de recursos humanos, porque también puedes rescatar a la persona si identifica que está en una situación de eso. Oye, mira, te pasó algo, veo que cuando te pregunté tal cosa, tu gestualización cambió, hay algo que te incomode. Si tú le pones fácil a la persona que se abra, a lo mejor, oye, mira, vale, lo que pasa es que nombraste a mi mamá y oye, mi mamá, no sé, pasó algo claro, con su mamá. Y disculpen si alguien de lo que está escuchando el tema mamá es sensible, pero fue el primer ejemplo que me vino a la mente. Entonces, bueno, pasa eso. Tú puedes rescatar la conversación y no te pierdes el talento y la persona cae en conciencia y dice, oye, ¿verdad? Mira, discúlpame, sí, vamos a seguir. ¿Ok? Entonces, claro. por eso es tan importante escuchar. O sea, yo de toda esta eh, técnica completa, que es el paquete, como yo lo llamo, el paquete de la PNL, que son los 5 sentidos, para mí el más valioso de todo es el escuchar. Porque tú puedes ver a una persona que incluso en algún momento, por alguna circunstancia, eh, Chris Gardner, en la película que interpretó Will Smith de Busca la Felicidad, bueno, fue a la ¿Cómo? entrevista vestido salió de la cárcel, de pintor con lleno de manchas de pintura. Eh, Circunstancialmente estuvo así, eh, pero en la entrevista demostró otra cosa. Claro, Entonces tú puedes, pero si hablas ahí incongruentemente, nadie te iba a creer que, bueno, de verdad venías de haber pasado por un problema y tal. Entonces, escuchar es, para mí, yo, en mi experiencia y en los resultados que he tenido, es cuando las personas aprenden a escuchar, aprenden también a observar, aprenden también a ver, aprenden también a percibir desde el punto de vista de los sentidos. Oye, cuando dijiste tal cosa, ¿a qué te referías? Porque a mí me significa esto, ¿no? Entonces, sí, son técnicas muy sencillas, sin embargo hay que practicar, practicarla. Para responder un poquito más amplio tu pregunta de hace rato es, eh, para quienes quieran profundizar en esto, mira, hay que buscar, si lo quieres hacer como una herramienta de trabajo, debes buscar ayuda porque
puedes leer mucho sobre esto, pero cómo practicarlo, necesitas Claro. ayuda para saber qué estás diciendo, qué estás escuchando, qué estás diciendo esto, cómo lo estás interpretando. Por eso en coaching pasamos unas ciento y tantas de horas de sesiones prácticas observadas con un coach profesional para saber que lo estés haciendo bien, que lo estés haciendo bien. Igual en la PNL. Bueno. Pero entonces, como Ahora, te dije, hay alguien que le tiene mucho miedo. ahora, todo esto que estamos hablando, nos situamos en un área presencial, digámoslo así. Estamos hablando de relaciones que yo puedo estar contigo físicamente y darte la mano o verte o percibirte. Ahora, ¿cómo funciona la PNL en este contexto en el que la mayoría de los procesos se está dando en línea? Hay muchas contrataciones que de hecho se están haciendo en línea. Sí. Hay algunas que, bueno, en el mejor de los casos sucede así, con una cámara por delante, pero ¿cómo funciona? ¿La PNL tiene una aplicación virtual que podemos manejar o que podemos programar de alguna manera en este contexto? No, mira, no. Bueno, no que yo sepa. La tecnología es una cosa que a lo mejor ya existe un app para eso. Creo que no, no existe. Es muy poderoso porque lo que tú estás diciendo, el elemento de estar presencialmente como una persona, es muy poderoso. Porque puedo estar sentado contigo y podemos estar siendo empáticos y todo lo demás. Y oye, la conversación va muy bien, pero tú resulta que estás meñando el pie así, ¿no? Uh -huh. Y cómodo. Y eso para mí es una señal del coaching, de la PNL, todo lo demás, es que algo te incomoda, algo no te gusta, o estás apurado, lo que sea, que yo tengo que validarlo en algún momento para, Claro. mira, a lo mejor cortamos ahí, seguimos. Hay gente que lo tiene como tic nervioso. O sea, bueno, mira, ya sé que con ella no me tengo que preocupar porque eso tiene que ver con otra cosa. Aunque es controlable. Pero ahorita estamos limitados a este ¿Cómo no? cuadrante, a este cuadrante, y no te permite ver esas otras señales, ¿no? Entonces, como te Claro. decía hace rato, hay elementos que son verbales y no verbales. Uno de ellos, de los no verbales, son los gestuales. Entonces, hay una profundidad en el estudio que incluso la forma de respiración, tú estás hablando, yo te puedo ver, como te decía, ya esto es un nivel en el que Claro. tienes que estar entrenado. Tu forma de inclinar la cabeza, hacia dónde la inclines, el tipo de palabras, parece derecho, la inclinación de la cabeza, el tono de voz, el movimiento ocular, que a veces es muy difícil verlo en la cámara, a veces hay que ponerlo en lente y yo hago así para el tipo de palabras que utiliza, son muy poderosas para quien favorecen más a quien está entrenado con eso, porque el que no, pues bueno, va a hablar a lo mejor cayendo en algunas franquezas que si estamos hablando de una entrevista de trabajo virtual probablemente no lo favorece. Ahora hay algo aún más poderoso que tú me comentabas, no existe un app, sin embargo hoy en día, y ya existía antes del COVID, hace ya cierto tiempo, pues tu currículum ya no es un resumen en una hoja de Word o en un formato web. Ahora es un video, puede ser, hay empresas, muchas empresas que te piden, mira, envíanos en un video de 3 minutos o de 2 minutos o de 5 minutos tu resumen curricular, haciendo en tus mejores experiencias, en las empresas más importantes, lo más contundente y tal, tal, tal. Entonces, hay buenas noticias y malas noticias. Buena noticia. Sí, me imagino cuáles son las malas. Puedes preparar y puedes grabarlo 3 veces y lo dices. Malas noticias, quedó grabado. O sea, lo pueden escuchar 20 veces antes de llamarte para responder. Oye, pero es que se mueve así, pero es que el ojo así, pero es que el tono de voz, pero es que cuando dijo esto, mira que hace la cosa. Y tiene que ver con lo que pasa en vivo en la entrevista, ¿no? Entonces, recomendación mía número 1 siempre es, en una entrevista de trabajo, hablar con franqueza. Las experiencias no hay que adornarlas. Hay gente que en una entrevista le gusta, oye, mira, si lograste crecer en 20% interanualmente, cuando te nombraron gerente de venta y creciste, y
no le pongas 25 y 27, y no le adornes y 30, y además entonces yo fui, porque eso se va a notar, porque tú vas a dar incongruencias en tu vocabulario, en tu gestualidad, en tocarte la cara, en mover los ojos, entonces te van a descifrar. Esa es la mala noticia desde el punto de vista de la PNL y de otras técnicas también, ¿no? De vocabulario y todo lo. Entonces, mira, ser franco, hablar de una manera, por ejemplo, en el caso quizás me estoy adelantando o yéndome más a la parte de la entrevista, utilizar conscientemente, cuando te digo, tú puedes preparar tu video o prepararte para la entrevista, es utilizar conscientemente un lenguaje neutro, es decir, utilizando todos los sistemas de representación, utilizando palabras que incluyan el efecto visual, el efecto auditivo, el kinestésico, porque no sabes quién lo va a escuchar. O sea, habrá personas, ocurre lo mismo que en vivo. Vieron 3 personas para hacer una preselección el mismo video y a uno le encantó, a otro le pareció una maravilla y a otro no. Ese tipo a mí no me gusta. No me parece como habla, no me parece. Ese no me parece tiene que ver con muchas cosas que él está viendo, que como te dije hace rato, tiene que ver con quien está viendo el video. Entonces, mira, fascinante este tema de la PNL, ¿no? Como herramienta para el tema de la búsqueda de trabajo y la marca personal. ¿No? Y además una de las cosas que me llama la atención de esta moda de las entrevistas en video, digamos, que te piden estos videos, es que también puede ser un tema que te afecte grabarte. Conozco casos, de hecho, ahorita estoy con un amigo haciendo unos videos precisamente y esta persona es conferencista y da talleres y yo lo he visto y maravilloso, pero grabarse le cuesta. Sí, entonces tiene que hacer, o sea, está haciendo un trabajo, dice Alfredo, dame chance, yo lo voy a hacer, lo voy a lograr, pero es que grabarme con el teléfono me está costando muchísimo. Eso tiene que ver con una programación de alguna manera, ¿no? Totalmente, con una creencia, no me va a salir bien, no me voy a ver bien, sí, tiene totalmente, ahí tiene un sesgo de información, tiene un paradigma. O sea, es el mejor ejemplo que has puesto ese, porque sí, la persona no tiene miedo escénico, pero la cámara representa algo para él. No el teléfono, la cámara, exponerse, el video. Entonces, él tiene que saber que no puede frenarse ante eso porque quizás haya algo que pasó en algún momento referente a la cámara o a una foto o a lo que fuere, que es lo que le hace tener ese bloqueo, ¿no? Entonces, bueno, mira, pasar, y eso es lo poderoso del coaching para mí, ¿no? Le pasas por encima de eso, no tienes que conectarte con aquello, sino que de aquí, o sea, tienes que fluir ante la cámara. Porque es lo que necesitas. Perfecto. No sé si podemos hacer una pequeña, brevísima recapitulación de cuáles son los puntos importantes de la PNL que podemos aprovechar para evaluarnos como marca personal y para impulsar nuestra búsqueda de trabajo. Sí, cómo no. Mira, en primer lugar, primero saber que es una técnica poderosa que está disponible para todos. No es algo exclusivo de quien tenga que ser un coach profesional o un penalista profesional o un practitioner, sino que hay técnicas dentro de esta herramienta, hay técnicas muy puntuales con cierto alcance que todos las podemos utilizar en nuestra comunicación diaria. Entonces, es investigar un poquito más en profundidad esto. No te hablé ahorita de lo que es la popular, que tú puedes saber si la persona es visual, auditivo, kinestésico, depende para dónde vea y dónde mueva sus ojos en el momento que esté pensando para responder. Y el entrevistador puede saber si está creando algo, es decir, si probablemente puede estar mintiendo o es que es muy creativo o verdaderamente está hablando de una experiencia, una anécdota que lo conecta emocionalmente con algo. Y entonces, cuando aprendes eso, en ambos sentidos, desde el punto de vista de quien es el interlocutor y del que se va a expresar, hazlo siempre desde la franqueza, porque bueno, te va a ir mejor, Entonces, primero, está disponible para todos. Dos, tiene que ver con los sentidos, con todo, con cómo nosotros desciframos.
Y en la mayoría de las veces, perdón, en la mayoría de las veces, lo que estamos entendiendo tiene que ver con cómo nosotros lo entendemos y no como la persona lo está expresando. Entonces, validar con preguntas. Es decir, mira, cuando me dices, el ejemplo que te puse hace rato, cuando me dices que esto no está bien, ¿significa que hay que corregir algo o que está todo malo? Ah, no, lo que pasa es que no me gusta cómo está puesta la línea. Ah, ya, listo, arreglo el problema. Se pueden evitar incluso muchos conflictos, pero mucho más asertiva en tu vida, la comunicación, con validar la información. Lo otro es que si quieres dedicarte a esto para apoyar a otros, lo hagas desde el profesionalismo, fórmate primero, estudia, certifícate para que lo puedas hacer responsablemente. Bien. Lo otro es, en esta marca personal, que habíamos hablado también, la congruencia. Debes predicar con el ejemplo lo que dices o lo que predicas, mejor. Debes demostrar con el ejemplo lo que andas predicando. Tienes que ser absolutamente congruente, tienes que ser absolutamente sincero en esa proyección tuya personal, porque esa proyección tuya personal tiene que ver con lo que eres en esencia. La PNL también dice, wow, si tú te puedes preocupar en hacer un personaje, pero el personaje no es una obra o para un momento determinado, pero no puedes vivir desde una actuación, tienes que ser espontáneo y dentro de esa espontaneidad las cosas que tú necesitas mejorar, la puntualidad, el escuchar mejor, el no hablar a priori, validar, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo otro es ser siempre muy amable, empático con quien estés hablando, porque muchas veces la persona está tratando de explicarte algo y tú no lo entiendes y la responsabilidad es de los dos. 50%, 50%. Lo que tú me dices y es lo que yo interpreto. Entonces, eso, claves fundamentales para mí, para la marca personal, para la búsqueda de trabajo, para las relaciones interpersonales, en la familia, en los amigos, en los grupos sociales, claro, en el grupo de trabajo, obviamente. Pues bueno, hay que estar consciente, escuchando y preguntando. Eso es la clave de la PNL. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por compartir esta hora con nosotros y darnos esas pistas sobre la PNL y ubicarnos un poco en el contexto y darnos esos tips para cosas bien puntuales que en este momento nos pueden servir mucho. Cómo no, muchísimas gracias a ti, Alfredo, y bueno, a la gente del equipo de Talentos Sin Fronteras y a quienes estuvieron por allí conectados también. Muchísimas gracias por el tiempo. Y bueno, por acá siempre a la orden. A mí yo disfruto muchísimo este tipo de espacios en los que uno pueda compartir este tipo de información. Cómo no. Bueno, señoras y señores, Carlos Marcano Lares, hablando sobre la PNL y marca personal y búsqueda efectiva de empleo. Nosotros nos despedimos dándoles las gracias también a ustedes y invitándolos también para el lunes. Vamos a estar hablando con Patti Sánchez sobre autoestima, manejo de emociones en este tiempo de cuarentena. Bien, nosotros nos despedimos deseándoles el mejor de los fines de semana. Seguro. Dime. Muchísimas gracias, Alfredo. Saludos para todos y muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches. Gracias a ustedes. Vale, buenas noches a todos. Saludos.